Yo nunca vi a la niña esta, ¿no? Pero cuando te dicen los niños que ven algo, Me pasó que ya estábamos dormidos, no sé, serían 2, 3 de la mañana. Y mi hijo normalmente como a esa hora siempre se ponía muy inquieto, muy inquieto. Y estando una vez de la nada, se escucha: Relatos de medianoche. Everilda. Esta historia comienza ya por la época de la Revolución Mexicana, momento en el cual los zapatistas pasaban de pueblo en pueblo, a veces saqueando casas, pues era de donde conseguían su comida y su sustento, y una que otra muchacha que les hiciese comida o sirviera de esposa como otras tantas. La abuela de mi abuela le contaba que para evitar estos robos en varias casas se hacían hoyos grandes, debajo de muebles o mesas, donde se guardaban alimentos, dinero, animales y una que otra muchachita de menor edad. Una vez que los hombres armados dejaban el pueblo, ellas salían de su escondite. En una casa por el pueblo de Barrón, allá rumbo a la era, que comenzaba en la calle atrás de la iglesia, justo arriba de un cerro se levantaba una humilde pero hermosa vivienda con tejados color rojo y de café los ladrillos agujerados de los balazos que iban a dar tras el paso de las caravanas zapatistas. En el frente del jardín se miraba bien rojo un árbol de pirul, el cual enmarcaba tan bonito paisaje. Puesto estaba para que un pintor pasara por allí una tarde y hacer eterno ese momento, pues era una escena digna de preservarse. La casa de los Cano. La casa pertenecía a un matrimonio ya avanzado en edad, quienes vivían con sus 10 hijos, 9 varones y una sola mujer, quien fuera la niña más deseada y la más mimada. Su nombre, Everilda. Su imagen, no se han inventado aún las palabras para describir tanta belleza. Tenía un ojo gris y el otro verde. Su cabello era negro, azabache. Su piel tostada, mulata. Ni un poro se asomaba en aquella muñequita de porcelana. Era como un ícono de belleza mestiza. Su familia no era adinerada, mas sin embargo, como todos sus hermanos ya grandes trabajaban en la tierra, siempre la vestían con los mejores ajuares. A ella le gustaban mucho los vestidos largos, como su cabello. Tenía la costumbre de estar en el patio de su casa mucho tiempo recogiendo flores para cada cuarto. Le gustaba mucho leerlas impregnadas de diferentes perfumes florales. A la tarde, se sentaba ella a un lado del pirul y miraba los cerros que daban de frente. Ese día, como de costumbre, llegó hasta su mirada de poco un caballo, y corriendo detrás de él un jinete muy pulcro, ataviado de negro y plata con vestimenta de charro. Su botonadura se mezcló con los últimos rayos del sol, lo que hizo que Everilda lo mirara con los ojos casi ciegos, cerrados. Pero lo que pudo observar aceleró de inmediato su corazón. El charro, asombrado con la belleza de aquella mujer, la saludó respetuosamente. «Buenas tardes, señorita. Disculpe mi atrevimiento. No es la primera vez que esta bestia se me escapa. Siempre tengo que venir a buscarlo por estos rumbos». «No se preocupe, caballero. Como bien dicen, no es la primera vez. Este caballo suyo y yo ya nos conocemos. Él viene cada tarde a pastar a mi jardín y me es agradable su compañía». Después de la breve conversación, con sus corazones dando a 1000 por segundo, el charro le dijo que en próximos días se dirigiría a su padre y a sus hermanos para que le permitieran cortejarla. Ella solo asintió con la cabeza baja y echó a correr a su casa llena de emoción. Con casi 17 años, los hermanos no vieron impedimento, ni el padre tampoco, de que aquel charro mayoral de la hacienda La Encarnación cortejara y contrajera nupcias con Everilda. Pasaron varios días y en este romance iba creciendo. Las citas de aquellos enamorados, eso sí, siempre a la vista de la madre de Everilda, quien un día, confiada en aquel charro, siempre se comportó como un caballero, los dejó solos, sentados en aquel pirul donde se habían conocido. Mientras ella iba a misa, la pasión no durmió esa tarde, y Everilda y el charro se entregaron a ella como se entrega el sol a la noche, atrás de los cerros, a la vista de todos, pero sin que nadie lo note. La fecha de la boda ya estaba lista y Everilda se encargaba de todos los detalles: flores, vestido, el cura, las mesas, la peineta con diamantes que su madre le heredó. Todo lo iba haciendo ella con mucha dedicación. Una tarde llegó su prometido apresurado, encintó el caballo al pirul y entró a la casa. Se oyeron sus espuelas por todo el patio y los pasillos, y Everilda corrió a recibirlo con un abrazo.
¿Cuál fuere su sorpresa? Que él la retiró suavemente pero firmemente de enfrente de su camino y gritó a sus padres y hermanos: «El tren se descarriló». Todos salieron apresurados, uno a uno, y su padre por delante ensilló al único caballo que tenía y le amarró una carreta detrás para llevar a sus hijos, quienes se despidieron sacudiendo el sombrero. «Everilda, cuida bien a tu madre», gritó don Cipriano. «Vamos a la cabecera de Monte Alto a auxiliar a los necesitados». Doña Esperanza los despidió con un rosario en la mano y la bendición al aire. Más tarde ese día, se oyeron los relinchos de varios caballos afuera de la casa, y Everilda corrió hacia afuera y su madre detrás de ella. «Espera, mija, ten cuidado, mira por la ventana antes de abrir la puerta». Pero ella, preocupada por su padre, hermanos y su prometido, no hizo caso. Y de repente la puerta se abrió de par en par antes de que ella la tocara y entraron varios hombres armados. Ella cayó de espaldas al piso y uno de ellos la agarró por la cintura y se la llevó afuera a gritos. A su madre la mataron apenas la vieron. Everilda gritaba y utilizaba todas las fuerzas para zafarse de aquellos brazos, pero era inútil. Su belleza hipnotizó a más de uno de la caravana, quienes se la pasaban de brazo en brazo despojándola de su vestido blanco. A empujones la llevaron a un terreno baldío, donde se levantaban aquellos árboles de eucalipto y oyamel, quienes fueron testigos casi mudos de aquella escena de terror. Aventaron a la pobre Everilda, quien con rasguños y mordiscos se defendía de aquellas manos toscas, a un lodazal donde placenteros se bañaban los jabalís. Uno de los hombres puso una cadena pesada en el cuello de aquel animal, para que dejara de molestar, mientras ultrajaban a la joven. La pasaron de mano en mano, le pegaron tantas veces en su cabeza que perdía por ratos el conocimiento. Sus ojos se tornaron color sangre, y cuando era dueña de sus movimientos, apretaba fuerte las manos contra su vientre, que sin habérselo dicho a nadie, ahora ocupaba a su primogénito. Ella pretendía decirle a su charro el día que contrajera nupcias, era su obsequio de boda. Una vez que terminaron con la joven, la dejaron ahí en el lodazal, y uno a uno se fueron a seguir sus fechorías por otro pueblo. El jabalí, de tanto estirar las cadenas y forcejear, se desprendió de ellas, y presa del miedo, aquella criatura vio comida en el cuerpo maltratado de Everilda, quien ya sin fuerzas poco se pudo defender de las mordidas mortales de aquel animal. Apenas llegó la caravana con el papá y los hermanos, los vecinos corrieron a alertarlos de lo que había pasado y les explicaron que, presas del pánico, no hicieron por ayudar a la pobre muchacha. El señor lloraba abrazando el cuerpo sin vida de su mujer y sus hermanos con rifles en mano corrieron a donde les habían dicho que se la llevaron. Dos de ellos corrieron lo más aprisa que pudieron y en el camino encontraron al prometido, quien apresuró su caballo hacia la era. Cuando se encontró con aquella escena de terror, sus lágrimas y sus gritos espantaron a los jabalís, quienes se echaron a correr detrás de las calles de la iglesia, haciendo sonar las cadenas y los chillidos, provocando un eco por todo el pueblo. Se llevaba las manos a la cabeza, gemía, lloraba, tomaba los restos esparcidos de su amada y su vestido blanco rasgado y sucio. Juntando partes se llenó él de sangre. Él gritaba: «Amada mía, yo juré protegerte como caballero que soy, y te he fallado. Perdóname, mi amor». Acto seguido tomó su caballo con los restos de su mujer, y a todo galope, presa de la venganza, fue tras la caravana de malandrines que había perpetrado tan horroroso crimen. Golpeaba tan fuerte la cuarta de su caballo que éste relinchaba con angustia a la vez que aceleraba el paso, dejando el crin al aire. Se limpiaba las lágrimas con su mano izquierda y maldecía al aire y a la vida, mirando fijamente el tren, que era donde iban aquellos seres sin alma. Veía que tenía que acelerar más el galope y desesperada azotaba la cuarta contra el animal, el cual, haciendo sobreesfuerzo, tropezó con una piedra, balanceándose peligrosamente entre el tren y la tierra. Acto seguido, el charro negro cayó, justo momento en que su cabeza se aplastó contra las vías y las llantas de la bestia mecánica, dejándolo degollado. Su sangre y la de su amada se combinaron en un riachuelo escarlata, y el caballo cayó marchito del esfuerzo al lado de su mayoral. Los 9 hermanos tuvieron que abandonar el pueblo, pues su padre perdió la cordura después de esta tragedia. Así quedó abandonada esa casa y su jardín. Los amantes fueron enterrados juntos en el cerrito, el que está frente a la casa de los Cano. Así nace una leyenda, pues después de años fue contada de boca en boca, y los barroleños la han pasado de voz en voz, y se dice que por el pueblo del Charro
Aún se oyen los cascos de su caballo al pasar el puente y su relincho. Asimismo, muchas féminas en peligro o solas en la madrugada, al pasear por las calles del pueblo, se ven terrorífica pero engalanadamente acompañadas por un jinete sin cabeza, quien en vida, como no pudo proteger a su amada, ahora en el limbo de su muerte procura protección a las damiselas solas en la penumbra de la noche. Por otro lado, se dice que a veces se escuchan las cadenas y el chillar de unos marranos atrás de la iglesia. No es más que las almas de los jabalís que con su cruel salvajismo e instinto dieron muerte a aquella inocente doncella. Así es como el espíritu de aquella mujer que con el cabello largo alborotado, que con su peineta que se pondría el día de su boda y con su bebé aún en el vientre, quedó vagando entre dos mundos, observando a los primogénitos recién nacidos de algunas familias, buscando acunar en sus brazos lo que en vida no pudo. Es por ello que en las casas alrededor de la casa de los Cano, las vecinas al salir a altas horas de la noche veían a una mujer de largos cabellos y vestido espectral, acercándose a la cuna de sus bebés recién nacidos, y se tenía la creencia que si ella lograba tomarlos en brazos y arrullarlos, fallecían al momento. Cosa rara, cada 21 de agosto, en el ocaso desde el cerrito, se oye el galopar de un caballo y el pirul parece quemarse con los rayos del sol, pues es justo la fecha en que los enamorados jurarían amor eterno ante el altar, y así se reunirá el charro negro y su Everilda frente al pirul que siempre fue cómplice de su amor.